Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo al canal. Vamos a retomar el monográfico de Bad Bunny, que bueno, fue una cosa que empezamos hace ya un tiempo y estaba un poco abandonada. De hecho, en un principio, mi vuelta al canal iba a ser este vídeo, iba a hacer la coña de un verano sin ti, porque me he pasado todo el verano sin subir vídeo. Pero bueno, salió lo de Vulture, me apeteció más hablar de Vulture y al final fue lo que hice. ¿Por qué retomo esto ahora? Lo primero porque me apetece, o sea, llevaba mucho tiempo en plan, pues venga, tengo que retomar esto porque es un monográfico que me interesaba mucho y que me apetecía mucho hacer. Y también porque, bueno, hemos tenido un nuevo single de Bad Bunny hace poco, que es El Club, y un nuevo adelanto de lo que previsiblemente va a ser un disco el año que viene. Entonces creo que es un buen momento para retomar esto. Entonces, bueno, pues eso. Toca hablar de Un Verano Sin Ti, disco que requiere poca presentación realmente. Creo que a día de hoy probablemente es su disco más famoso y es el que lo termina de consagrar sobre como si fuera ya la superestrella que es a día de hoy. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de él, cómo fue su lanzamiento y qué ofrece a nivel musical este proyecto. Bien, un poquito de contexto. El disco sale el 6 de mayo de 2022. Después de, bueno, pues una promoción en redes por parte de Bad Bunny, algún vídeo, algún adelantillo, alguna cosa, anuncia que es un disco doble y al poco anuncia la fecha. Hay que destacar una cosilla, aunque es un poco tramposa, ¿vale? Porque este disco no tiene ningún single previo al lanzamiento. Porque el disco sale el 6 de mayo y el disco sale con Moscow Mule, sí como single, como carta de presentación del disco con videoclip, pero sale el mismo día que sale el disco, con lo cual no es un single de adelanto. Claro, ¿dónde está la trampa en el que este disco incluye Calladita, que es de hecho la última canción del proyecto? Y Calladita es una canción que sí que salió como single previamente, pero salió como single previamente en 2019, es decir, 3 años antes de la salida del proyecto. Entonces, no sé hasta qué punto podemos considerarlo un single porque yo no sé si Calladita cuando salió estaba prevista para ser parte de un proyecto final en algún momento o simplemente salió como single. Yo en un principio de primeras pensaría que él hizo Calladita en su momento y luego le encajó en el proyecto y la metió aquí. Pero por otro lado, luego estamos viendo de Bad Bunny, que es un tío que tiene muchas cosas estructuradas en su cabeza muy a largo plazo y quizás ya él tenía intención de meterla en este disco y él ya tenía la intención de hacer un disco con esta temática en ese entonces. No lo sé, pero bueno, como salió mucho antes y realmente no formó parte del lanzamiento del disco, yo no lo consideraría como single. Antes de ponernos a hablar de la música de este proyecto, creo que tenemos una generación de personas, entre las que yo me incluyo y se incluye pues mucha gente de más o menos mi edad, que este disco es uno de los discos más importantes que han salido. Porque lo que se vivió con Un Verano Sin Ti, ese verano y esos días de su salida, o sea, aquello fue un delirio colectivo. O sea, este disco es absolutamente generacional por lo que se vivió con él. Todo el mundo comentándolo, todo el mundo hablando de él, todo el mundo escuchándolo. Fue uno de los discos que de verdad es que marcó esa época. O sea, hay un tweet que me hace mucha gracia porque es algo así como es 6 de mayo de 2022, pones Moscow Mule por primera vez y tu vida no vuelve a ser la misma. Y es completamente cierto. Este disco marcó a muchísimas personas, incluido a mí. Y claro, a los datos me remito. Este disco fue el disco más escuchado a nivel mundial en 2022, pero es que en 2023 también lo fue. Y a día de hoy es el disco más escuchado de la historia de Spotify. Por encima de gente como Taylor Swift. Por encima de gente como The Weeknd. Es Sheeran o incluso Drake. Es el disco más streameado de la historia de Spotify. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se lo escuchó en su momento. Entonces creo que eso lo hace ser uno de los discos más definitorios de la música reciente. Y bien, de música vamos a hablar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué este disco se convierte en el disco más escuchado, en el disco más importante, en el disco que todo el mundo escucha? Pues por una sencilla razón, este proyecto realmente es el más comercial de la historia de Bad Bunny. Es un disco que es de reggaetón prácticamente entero, pero que no tiene esos sonidos de club oscuros que tenía Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Es un disco muchísimo más relajado, muchísimo más chill, tiene una temática de playa. De hecho hay sonidos de gaviotas durante todo el proyecto. Es como un disco de playa, de verano, de estar tranquilo, de irte de fiesta, de estar con los amigos. Es un disco que no tiene alguna temática oscura o que no te pretende hacer reflexionar o te pretende hacer pensar, como tenían algunos de los discos anteriores que tenían
algunos temas que eran un poquito más serios. Aquí en la mayor parte del tema pues es un puñado de canciones bonitas que te hacen pasar un buen rato y que pretenden entretenerte. Es un disco muy agradable a la escucha. Y claro, para hacer esto no solo tienes que hacer un puñado de buenas canciones y hacer una playlist y ¡pum!, lanzarlas a tomar por culo. Tiene que haber una estructura dentro del proyecto y en este caso la hay. Cuando estoy diciendo que este disco es el más comercial de Bad Bunny, no estoy diciendo que sea algo malo, porque de hecho la música de Bad Bunny siempre ha sido comercial, siempre se ha movido muy bien en esos terrenos y creo que aquí le funcionó excelentemente bien. O sea, que un disco sea comercial no es algo malo. Y cuando hablo de la estructura, bueno, pues este proyecto se presenta como un disco doble, pero realmente teniendo en cuenta que prácticamente todo el mundo lo escuchó en servicios de streaming y que prácticamente el formato físico ya es algo como que muy de coleccionismo, hacer un disco doble es algo un poco bueno, porque realmente por duración este disco podría haber encajado en una sola pieza. Pero él lo vende como un disco doble y creo que está bastante bien hecho como disco doble, porque tú te escuchas la cara 1, que empieza en Moscow Mule y acaba en Party, y si el disco hubiera sido solo eso, hubiera funcionado también. Porque funciona como un solo disco. Y luego tenemos la segunda parte, que empieza en Aguacero y acaba con Calladita, que también, o sea, realmente da la sensación de que no que sean dos discos distintos, porque forman parte de un mismo proyecto, pero que sí que son dos partes de un mismo proyecto. Y creo que eso es lo que lo hace funcionar bien. Además, hay un mood muy distinto entre las dos partes, porque la primera parte es como mucho más divertida, veraniega, fiesta. Y la segunda parte, aunque también tiene esa temática, es como mucho más nostálgica. No tiene ese punto de canciones como Rolandito en Por Siempre, todas las canciones son un poco más sencillas, pero sí que es un disco, una parte un poquito más como eso, como nostálgica y melancólica del verano. Es como que la primera parte es el verano y la segunda parte es cuando el verano se está acabando. Es un poco la temática que yo le creo al disco. No es la temática más elaborada del mundo, no estamos hablando de que sea una cosa súper del otro mundo, porque no lo es, pero está bien hecho. Y eso es algo que yo creo que está bien. O sea, Bad Bunny siempre propone cosas en sus proyectos. No hay dos proyectos iguales hasta ahora suyos. Y cuando tú propones una temática como esta en un disco, creo que lo que tienes que hacer es que funcione. Y funciona. O sea, una obra no es mejor o peor por lo compleja que es, sino es mejor o peor porque te pone unas cartas sobre la mesa y juega bien esas cartas. Y este proyecto, sus cartas las juega muy, muy bien. En cuanto ya, hablando ya puramente de lo musical del disco, en cuanto a las colaboraciones, pues bueno, primero tenemos que hablar de los productores, que en este caso son Tiny Mag y sobre todo La Paciencia, que bueno, pues es el que produce prácticamente todo el proyecto. Y si no produce él, produce junto a los otros y tal. Hay alguna canción que también está producida por Mora, pero bueno, creo que el productor principal de este proyecto es La Paciencia. Creo que solo hay un par de canciones que no produce él completamente, y si no las produce él, las producen los otros, y si no se mezclan y tal, pero bueno, creo que en este caso es el mayor impulsor del proyecto. En cuanto a colaboraciones vocales, pues ¿qué se puede decir? Está Chencho en Me Porto Bonito, que yo creo que ya se ha convertido en un clásico, y luego tenemos a gente como Jayco, como Tony Dice o como Rauw Alejandro, que dejan bastantes temas buenos, aunque bueno, a mí el de Jayco no me gusta especialmente. Y en cuanto a temazos, pues está repleto, o sea, Moscow Mule, Después de la Playa, Un Ratito, El Efecto. Creo que es el disco con más hits por minuto de toda la carrera de Bad Bunny. Voy a destacar un par de temas, que son Andrea, que tiene una letra y una instrumentación brutal. Calladita, que ya salió, es cierto que ya salió, pero joder, a quién no le gusta esa canción. Y luego, por ejemplo, El Apagón, que tiene un storytelling brutal. Es una canción que por sí se podría hacer un vídeo, aunque fuera corto, solo explicando esa canción. Me parece que está súper bien hecha, que está súper bien escrita, y que eso, tiene un storytelling, es una de las canciones de Bad Bunny con mejor storytelling. Y luego, ya por destacar mi momento favorito del disco, creo que estaría entre las dos canciones Enséñame a bailar y Ojitos lindos, que van una detrás de otra y que creo que tienen una buena simbiosis una detrás de otra, y además son dos de mis temas favoritos del disco. Y creo que es el momento del disco que más me gusta, aunque en líneas generales es un proyecto que me gusta bastante. Vale, dentro de lo malo de este proyecto, ¿qué es lo que podemos destacar como negativo? Lo primero es que, bueno, esto es un poco redundante, pero es cierto que la producción no es tan vanguardista como en proyectos anteriores. Pero volvemos a lo que he explicado antes. Si tú pretendes hacer algo súper vanguardista, pues la producción tiene que estar a la altura. Si tú pretendes hacer un disco mucho más tranquilo, mucho más chill, con un mood completamente distinto, como es el que tiene este proyecto,
tu producción no tiene por qué serlo, porque no es lo que estás buscando. Entonces, creo que tiene una producción que, si bien no es súper destacable, creo que funciona bastante bien. El problema que tiene este proyecto, y es algo que creo que le ha hecho envejecer un poquito peor, es que es muy largo y muy repetitivo en muchos momentos. La temática es siempre la misma, los sonidos son muy parecidos todo el rato y hay unos cuantos temas que a mí personalmente, pues no me gustan tanto. Me fui de vacaciones, ese reggae a mí no me aporta especialmente. La que he dicho de antes de Jay Cortez, de que se llama Tarot, que a mí es una de las canciones que menos he escuchado del disco. Yo no soy celoso, que suena un poco a música de ascensor. Son unos cuantos temas que no aportan demasiado al proyecto y que indudablemente le hacen bajar un poco de punto. No son malos, no son temas horribles. De hecho, este disco no tiene ningún tema así que tú digas, hostia, quiero saltármelo. Pero luego cuando los ves individualmente son temas que realmente pues no destacan especialmente. Al menos para mi gusto. Y bueno, para concluir un poco esto, es difícil para mí valorar este proyecto, porque cuando yo hago una reseña, y pretendo hacer una reseña medianamente seria, yo tengo que sacar la parte mala del proyecto, porque al fin y al cabo, si alguien lo escucha esta reseña, pues yo quiero que sepa lo bueno y lo malo que tiene un proyecto. Y para mí es difícil hablar de este proyecto porque se me juntan muchísimos sentimientos y muchísimas cosas, porque repito, yo fui una de las personas de la generación que escuchó este proyecto de salida, que lo vivió, que vivió el lanzamiento y que le tiene muchísimo cariño y que no puede evitar emocionarse cuando lo escucha. Entonces, claro, para mí es un poco complicado sacarle defectos a un proyecto cuando realmente por encima de esos defectos hay una capa de sentimentalismo que no se puede ocultar. Y es un disco que yo cuando lo termino de escuchar, más allá de que lo que digo, de que es un poco largo, de que tiene algunos temas que sobran, yo cuando termino de escuchar este proyecto me siento bien. Y es así, es un disco que me hace feliz, y me hace sentir bien, y me emociona, y me divierte, y es un disco que me encanta. Independientemente de lo que haya dicho antes, yo termino de escuchar este proyecto, y cuando intento dejar de lado mi visión más crítica, más snob, por así decirlo, y me centro simplemente en disfrutarlo, este disco lo disfruto de una manera increíble. No puedo evitarlo. Me encanta. O sea, recuerdo perfectamente la primera vez que lo escuché. Recuerdo escucharlo ese verano compulsivamente todos los temas. Recuerdo ponérmelo. Estoy buscando ahora para comprarme una edición física. O sea, es un disco que podría catalogarse como uno de los discos de mi vida. Y lo digo sinceramente. Entonces, claro, yo a la hora de ponerle una nota a este proyecto, pues tengo un conflicto de la hostia, porque yo dije en la reseña anterior que El Último Tour del Mundo era mi disco favorito de Bad Bunny, y ahora tengo mis dudas, porque creo que El Último Tour del Mundo objetivamente es mejor, y es más redondo que este, no tiene tanto material sobrante, y es un disco que yo creo que es más redondo también porque es más cortito. Pero a día de hoy, si yo tengo que decidir cuál me pongo por lo que me hace sentir, pues me entran dudas, o sea. Entonces, ¿qué nota le voy a poner yo a este disco? Pues intentando ser un poco objetivo, porque si somos objetivos, este disco creo que no pasa del 7,5-8, pero siendo subjetivo, para mí este disco sería un 10, porque no puedo evitarlo. Creo que la nota buena que le puedo poner a este proyecto, y creo que la nota más justa, teniendo en cuenta lo que es y teniendo en cuenta lo que me hace sentir, es un 9. No significa esto que haya discos incluso en este canal que tengan menos nota y sean peores, porque no es así. Al final esto es una cosa súper subjetiva, es un disco que a mí me marcó muchísimo y que no puedo evitar recordar ese momento en el que me marcó cada vez que lo escucho, y realmente tampoco quiero hacerlo. Al fin y al cabo, la música, lo he dicho muchas veces, la música se trata de lo que a ti te hace sentir, de lo que a ti te hace disfrutar. Entonces creo que un 9 es una nota correcta por lo que digo, porque soy consciente de que quizás no es lo mejor de lo mejor en muchos momentos, pero no puedo evitar sentir que es lo mejor de lo mejor cuando lo escucho. Así que un 9. Me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber qué opináis. Si alguien tiene la misma sensación que yo de cuando salió este disco, de escucharlo, de vivirlo, pues me encantaría leeros en la caja de comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo.